Muy buenas tardes, maestras y maestros. Bienvenidos para nosotros, el Instituto de Formación, Evaluación y Certificación John Dewey. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar que tiene por nombre Violencia a los docentes. Mi nombre es Javier Mota García y el día de hoy vamos a estar trabajando en colaboración con el bufete jurídico C&C Asociados. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Les presento el día de hoy nuestra ponente es la abogada doctora Camelia del Carmen Vergara Sánchez, especialista en Derecho Educativo. Es maestrante en Derecho Constitucional y Amparo con especialidad en Derechos Humanos. Su eslogan, tus derechos son nuestra prioridad. Estos son sus datos. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada, la vamos a subir en nuestras redes sociales para cualquier información. La doctora Camelia del Carmen Vergara Sánchez es maestrante en Derecho Constitucional y Amparo con especialidad en Derechos Humanos. Es actualmente licenciada en Derecho. Tiene un doctorado en Educación, otro doctorado en Ecoeducación, tiene la maestría en Pedagogía y tiene la licenciatura en Educación Preescolar. Actualmente ella tiene la función de supervisora escolar de preescolar. Además de que cuenta con más de 16 certificaciones, diversos diplomados, asesora, evaluadora, entre otros. Adelante, doctora Camelia del Carmen. Hola, gracias, maestro Javi. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestra webinar acerca de la violencia a los docentes. Aquí más que una información es también conocer sus puntos de vista acerca de este tipo de violencias que en algún momento de su andar aquí por el magisterio han sufrido. Y digo, han sufrido porque pues en esta situación siempre podemos tener alguna acusación, alguna queja, alguna denuncia que nos ponga en riesgo. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos podemos poner en riesgo? Aquí vamos a platicar de dos tipos de violencia. La violencia a los docentes, que en especial este diplomado tiene por nombre violencia a los docentes. Y bueno, de acuerdo a Díaz Rodríguez del 2010, definen a la violencia hacia los profesores como la manifestación en forma de presiones, maltratos, insultos, agresiones verbales, así como agresiones físicas, los empujos, los golpes y tocamientos. Vamos a ir empezando a evocar si en algún momento nosotros hemos sufrido este tipo de violencia. Pero recuerden que la violencia debe ser reiterada, no porque haya pasado una ocasión, dices, bueno, ya es violencia, ¿no? Si fue un accidente no se tipifica como violencia, pero si ya tenía el dolo, la alevosía, ya tenía esa intención de hacerte daño, si le estamos hablando de lo que es la violencia. Entonces, este tipo de violencia puede ser ocasionada por parte de los alumnos, en especial quiénes son los compañeros, compañeras que sufren violencia por parte de los alumnos, ya los maestros que son de primaria alta, secundaria, bachillerato, niveles universitarios, ¿verdad? Son los que están sufriendo violencia por parte de los alumnos. Pero también existe la violencia por los familiares y entonces pensemos, yo he sufrido violencia por parte de algún familiar de mis alumnos, de mis alumnas. Si es así, me van a ir escribiendo en el chat. Sí he sufrido este tipo de violencia. Vayamos poniéndole nombre y apellido a las violencias que también estamos sufriendo en los contextos escolares. También nos estamos haciendo referencia aquí que este tipo de violencias van desde las intimidaciones. ¿Cuántas veces padres de familia nos han dicho, y me voy a llegar hasta las últimas consecuencias, o nos amenazan, o nos dicen, me la vas a pagar y espera que salga de la institución y ahorita vamos a ver cómo arreglamos este asunto? ¿Es correcto lo que les estoy diciendo? Por ahí pónganme en el chat. El chat va a ser uno de los medios por los cuales ustedes van a estar participando. ¿Tenemos el chat abierto, maestro Jafid? ¿Sí? Dice por ahí, dice la maestra, dice Rodri Almaraz, sí he sufrido violencia en 2 ocasiones. Ya estamos viendo que sí, efectivamente estamos teniendo diferentes tipos de violencia. También no solamente las amenazas
son este tipo de violencia, sino las amenazas físicas que llevan directo con el golpe o mandando a otros tipos de personas a que agredan a los docentes. Los robos y coacciones. Los robos se dan en cuestiones de qué, de los objetos que tienen los maestros, pero también lo coacciones. Si no haces esto, te va a pasar aquello. Y dicen, nos dicen acá, sí, he sufrido intimidaciones, amenazas e insultos. ¿Y qué hemos hecho? Pensemos ahí qué hemos hecho, hemos dejado pasar este tipo de situaciones, hemos dado a conocer, lo hemos comentado con nuestras autoridades, cómo nuestras autoridades nos han apoyado. También en este sentido, consideramos como violencia que se ejerce contra los profesores el uso de apodos e insultos a espaldas del profesor, ¿no? Pues desde los apodos que estamos teniendo por parte de los padres de familia, pero no solamente, vamos a hablar de la violencia de los docentes, a los docentes por parte de los padres de familia, la violencia que ejerce el mismo personal entre el mismo personal. ¿Cuántas veces le hemos puesto apodos a nuestras autoridades, a nuestros compañeros? Hablamos de nuestros compañeros atrás de ellos. Eso es violencia, porque siempre también estamos viendo acerca de, es que me dijo, o es que ya me pidió este tipo de documentos, y entonces empezamos, ahí viene la bruja, ahí viene esto, todo eso que nosotros normalizamos, pero que lo vemos mal, porque lo hacen los padres de familia, pero lo vemos normal cuando lo hacemos a nuestros jefes, a nuestras autoridades o a nuestros compañeros, también es violencia. Entonces tenemos que aprender a reconocer la violencia que nosotros generamos, pero también la violencia que nos generan las autoridades, que nos generan los propios compañeros, y la violencia que nosotros también generamos a los padres de familia y la violencia que generamos hacia los alumnos. Entonces, lo que tenemos aquí que entender es que la violencia no se puede normalizar, que tenemos que ponerle un límite. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia lo único que nos va a hacer es dañarnos psicológica, emocional, afectivamente, baja autoestima, etcétera. Sin embargo, pues no solamente tendríamos este tipo de consecuencias, sino las consecuencias legales que pudieran generarse. Y eso lo vamos a ir abordando a lo largo de este webinar, donde han sido muchas las denuncias que tienen los maestros acerca del acoso, el maltrato, el abuso, pero también denuncias que ya están llegando a las fiscalías de docentes que denuncian a sus propios compañeros por violencia psicológica, de directivos que denuncian a su personal por violencia y de autoridades que van hacia las fiscalías. Hoy pueden ver ahí, exacto, maestra Catalina. Hoy pueden ver en la fiscalía así de denuncia como parte de la mesa para iniciar las denuncias, violencia escolar. Y entonces dentro de la violencia escolar se está tipificando las denuncias y también las denuncias que hacen los propios docentes entre compañeros. Y entonces a dónde los mandan, a los medios alternos de la solución de las controversias, por ahí micrófonos. ¿Para qué? Para que lleguen a la negociación, pero siempre y cuando exista la reparación del daño. Hoy te vengo a hablar en esta webinar de cómo te puedes proteger, cómo puedes prevenir este tipo de situaciones, porque lo hemos comentado y lo están platicando aquí en el chat, lo hemos normalizado. Sí, hemos normalizado mucho este tipo de violencias y no decimos nada, pero cuando ya hay una denuncia, ¿hasta dónde nos pueden afectar? ¿Pueden afectar mi libertad? ¿Pueden afectar mi patrimonio? Sí. ¿Estoy en riesgo total? Sí. ¿Está en riesgo mi familia? También. Entonces ya no podemos seguir normalizando la violencia, pero también nosotros debemos de evitar generar este tipo de violencias. Aquí nos está diciendo la desobediencia, la actitud indiferente en clases, acusaciones arbitrarias o infundadas. Y estamos hablando de que la desobediencia que luego tienen los alumnos hacia los profesores, en donde no quieren hacer las cosas o las actividades escolares y retan a los maestros, también va formando parte de la tipificación de la violencia. Pero ¿qué hay cuando nosotros como docentes desobedecemos a nuestras autoridades? ¿Ah, es violencia? Sí, también. Ay, pero ¿cómo? Pero si yo no lo traje.
¿sí? Yo no quería yo hacer este tipo de situaciones o generar este tipo de situaciones. Es violencia, sí. Todo lo que afecte la sana convivencia es violencia. ¿Sí? Y bueno, pues aquí estamos viendo también la descalificación, la difamación o los rumores. ¿Forman parte de la violencia? Sí. Ahí pongan en el chat, ¿cuántas veces hemos escuchado rumores hacia nuestras autoridades? ¿Cuántas veces hemos escuchado rumores, difamación o descalificación que los padres de familia generan hacia los maestros? Y luego nosotros también va el padre de familia y dice, ¿no? Pues es que fíjese, maestra, que la maestra de tercero hace esto y hace aquello. Y entonces entramos en el juego nosotros mismos como docentes en estos rumores. Ah, sí, no le hagan caso. Es que está mal o desacreditamos y descalificamos a nuestras propias autoridades. Es decir, vamos en un ir y venir en esta parte de lo que es la violencia a los docentes y la violencia que generan los docentes. Sí. Y bien, la contestación con tonos de voz despectivos, la burla y los señalamientos obscenos. Imagínense, ahora pensemos en este momento. Sí, he sido, escríbanme en el chat, tengo más de 40 participantes, pues escriban en el chat, sí he sufrido, no he sufrido, aquí ya hay 3 participaciones. Rodri dice, sí he sufrido violencia en 2 ocasiones, no me dice qué tipo de violencia. Gracias, maestra. Pongan ahí su nombre, por favor, para que los vaya yo reconociendo. Rosa dice, sí he sufrido intimidaciones, amenazas e insultos. Maestra Evelyn, si puede apagar su micrófono. Cata, muchas veces la normalizamos. Sánchez, Bond dice, he sufrido de acusaciones arbitrarias. ¿Y estamos preparados para ello? Pregúntense, yo, maestra de grupo, yo, director, yo, supervisor, ¿estoy preparada para enfrentar este tipo de situaciones sobre la violencia? Estas acusaciones arbitrarias, porque muchas veces nosotros pensamos que nos están acusando de manera arbitraria, pero cuando se inician las investigaciones, ¿qué creen? Que ya no es una acusación de manera arbitraria, sino son acusaciones totalmente fundadas, ¿sí? Y entonces cuando son acusaciones totalmente fundadas, ahí decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Sí? Siguiente, maestro Jafif. Y bueno, ya vimos lo que es la violencia a los docentes, pero aquí también cabe recordar que la violencia hacia los docentes va en equiparación, en coadyuvancia con la violencia que ejerce el docente. Y eso no nos podemos separar. ¿En qué sentido? De acuerdo a la Ley General de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia, que es una de las leyes que siempre está tomando en consideración la Secretaría de Educación Pública para la sanción correspondiente. En su artículo 12 dice, constituye violencia docente aquellas conductas que dañan la autoestima de los alumnos, con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones, características físicas que les infligen maestras y maestros. En este tenor, maestras, maestros que están aquí en la webinar, la violencia docente está, como les decía, está tipificada en esta ley. Sin embargo, no solamente son las únicas normas, legislaciones, códigos en los que se puede encontrar, también podemos encontrarla en el Código Penal, Código Civil, ya con lo que se relaciona a violencia familiar. Van a decir, ¿pero qué tiene que ver la violencia que existe en la escuela con la violencia familiar? Porque así lo establece el Código Penal y son leyes que nos aplican. Entonces, en este sentido, maestras, cuando se aplica esta Ley General de Acceso a las Mujeres y también la Ley General de Víctimas, con el solo hecho de que el alumno, el padre de familia, denuncie que efectivamente hubo una violencia por parte del docente, el docente va a ser sancionado. Pero viene en la parte, va a decir, maestra, y entonces, ¿cuándo yo puedo decir que también soy violentada? Cuando tengas los medios y cuando tengas también las evidencias.
Y dice el maestro Agustín, dice aquí, hola, buen día, he tenido autoridades que me han gritado y llamado la atención de manera injusta delante de mis alumnos. Eso también se llama violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que denunciar a nuestras autoridades. También aquí nos dice, en una ocasión la abuela del alumno se fue de la escuela diciendo, todas ustedes maestras son unas, y en otra ocasión amenazó a una pareja de padres con ir a otras instancias y su hija seguía siendo agredida por un alumno. ¿Qué tipo de evidencias pueden ser válidas? Ah, claro, ahí hacia allá vamos, porque estamos en un estado de indefensión que también nosotros nos ponemos, ¿eh? Porque no sabemos cómo atender este tipo de situaciones, cómo podernos proteger. Pero vamos más allá. La violencia que se ejerce en mi contra, ¿puedo yo sustentar con alguna evidencia que efectivamente se está ejerciendo sin vulnerar los derechos de las demás personas? Y es ahí donde debemos de tener cuidado para no en el momento en el que yo me quiera proteger, vulnere los derechos de las otras personas. Siguiente, maestro Javier. Sí, adelante. Y bueno, pues aquí está la pregunta directa. Como docente ha sufrido violencia? Nada más me han contestado dos o tres personas. Necesito mayores participaciones aquí en el chat. Por ejemplo, lo que me estaba diciendo Miss Janet, todo lo que la abuela, pues generó dentro de la institución, agredió a las maestras, hubo amenazas, de hecho hubo violencia en este sentido, tenemos que aprender a identificar. En el caso de la maestra Janet que dice, no, en una ocasión la abuela del alumno se fue de la escuela diciendo todo esto, hubo violencia verbal, hubo amenazas, no hubo violencia física, pero sí hubo violencia verbal y amenazas. Aprendamos a distinguir el tipo de violencia, porque cuando se trata de hacer alguna documental para nuestra defensa, nosotros no sabemos identificar ni qué tipo de violencia es la que están ejerciendo en nuestra contra. Pero ojo, tenemos que saber identificar los tipos de violencia y que no por el hecho de que mi docente, mi directivo o mi supervisor me pidió una información y no se la entregué y entonces ya me está vulnerando, no, porque recuerden que existe un reglamento, por ahí un micrófono. Que te voy a mandar ahorita, por favor. Sí, gracias. Si yo en el momento en que a mí me están pidiendo la información, alguna documentación, yo también no lo hago, contesto mal, etcétera, entonces sí estaríamos hablando de que no está existiendo como tal un tipo de violencia, sino está pidiendo una documentación. Si ya te agrede en el momento, por ahí micrófono, si ya te agrede en el momento en que lo estás solicitando, bueno, pues ahí sí también tendríamos que recurrir a las autoridades superiores jerárquicas. ¿Quiénes? Pues al director, si es entre docentes, al director, y si no, al supervisor, y si no, a la jefatura de sector. No podemos, bueno, pero me voy a ir a otras instancias, sí, siempre y cuando tengas las evidencias correspondientes. Siguiente. Y entonces aquí tenemos tipo de violencia al que son sujetos los docentes. ¿A qué tipo de violencia han sido sujetas ustedes? Ahorita ya me dijeron que sí sufrieron algún tipo de violencia. Ahora díganme, ¿a qué tipo de violencia? Dice, híjoles, acá aguas con esto. Dice, la tutora, tenemos a Rosa Elsa, la tutora de una alumna, me llamó inútil, buena para nada, inepta. Me dijo que si no le devolvía el dinero de la inscripción, iba a ver cómo me iba a ir. Primero identifiquemos cómo está este caso, porque como docente no podemos tener dinero, como directivo tampoco. Entonces, aquí pues está mal infundada la agresión. Porque si ustedes tuvieron el dinero en sus manos como docentes, como directores, entonces en lugar de que ustedes se protejan,
Ustedes se están poniendo en total evidencia al manejar dinero, cosa que ustedes no deben de manejar en este sentido, como es los docentes que provienen de escuelas oficiales. En cuestiones de escuelas particulares, bueno, ya se maneja diferente. Y entonces, si nosotros, ambas, por ejemplo, aquí estaríamos, no sé, aquí en me dice Rosario verbal, pero aquí con Rosa Elsa, si Rosa Elsa me dice ahí en el chat si ella era la responsable del dinero o por qué lo manejó la tutora de esa manera. Entonces, hay que tener cuidado, porque si existe efectivamente tipo de violencia. Ah, ok. Dice, si fue un tipo de violencia hacia ustedes, pero ustedes en ese sentido incurrieron en una falta, créanme que los que tenemos la de perder somos nosotros como trabajadores o como servidores públicos, ¿sí? En este sentido, nos decía aquí la participante. Nos dice que se lo exigió a ella y pues tenía que lo habían pagado en el banco. Entonces, hay que también establecer límites, establecer criterios claros a dónde se hace el pago y, por ejemplo, quién puede manejar el dinero o no, o a quién le van a solicitar el reembolso. Pero muchas veces como maestros, como directores, no damos información exacta y entonces también hacemos que los padres de familia supongan. Y en el suponer y en el desconocimiento y en la euforia que traen por las situaciones que se están viviendo, terminamos siendo los sujetos de violencia. Nos dice Agustín, verbal y psicológica, cuando una autoridad te grita delante de tus alumnos, te desacredita frente a ellos. Así es, verbal y psicológica. De Katy nos dice, desafortunadamente es la palabra del padre o del alumno contra la del docente, siempre llevamos la de perder. A ellos no les piden pruebas de sus dichos, pero a nosotros sí. ¿Qué cree, maestra? ¿Y sabe por qué no le van a pedir? Porque dentro de la ley no es necesario que ellos entreguen las pruebas. La carga de la prueba la tiene la escuela. Y entonces, si tú no tienes las pruebas, ¿cómo es que te vas a defender? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que aprender y tenemos, por eso es este webinar, que tenemos pues, separar esta parte. Si bien es cierto que los padres de familia, ellos van, acusan, denuncian, establecen quejas, ellos no tienen la carga de la prueba. Legalmente la tiene la escuela para acreditar o desacreditar el dicho. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos la prueba? Pues entonces sí, como usted dice. Es su palabra de ellos contra la de usted. ¿Por qué? Porque no previnieron, no tuvieron la prevención para poder ponerse a salvo ante dichos, ante diferentes tipos de violencia, quejas, acoso o diferentes situaciones que especialmente generan los padres de familia. Dice Erendira, violencia de las autoridades, directoras, supervisoras que lamentablemente no tienen liderazgo y no saben cómo resolver las problemáticas. Efectivamente, muchas veces, y lejos de, vamos a separar un poquito aquí el liderazgo, estimadas, porque no solamente depende del liderazgo que podamos resolver un problema o no, sino del conocimiento. Y entonces podremos ser muy buenos líderes, pero si no tenemos conocimiento de la resolución de los problemas o de la norma, entonces caemos en omisión o en negligencia. Acá dice, se van a una verdad lógica más de una verdad antológica. Pues más que nada, no es a una verdad lógica ni antológica. Tendría que ser bajo una verdad fundamentada, motivada y fundamentada. Estamos hablando aquí en términos jurídicos, y por eso me gusta abordar este tema con ustedes, porque nadie nos enseña, nadie nos explica, su servidora a lo largo de los diferentes años que ha tenido como docente, asesor técnico pedagógico, directora técnica y actualmente como supervisora me he enfrentado a diferentes situaciones. Y la única forma en donde podemos apoyarnos nosotros mismos es con el conocimiento. El desconocimiento, en lugar de que nos ayude, va a afectar porque empezamos a justificar
justificamos la violencia que nos ejercen, pero también justificamos nuestro propio actuar. Y aquí, ante este tipo de situaciones, no podemos justificar. Tenemos que fundamentar y sustentar. ¿Sí? Y entonces, de esa manera podemos defendernos ante cualquier dicho, ya sea por parte de las autoridades educativas o de la comunidad educativa, porque también le entran acá los padres de familia. Siguiente. Ya me están comentando acá que sigan comentando, ustedes sigan comentando en el chat. Yo voy leyendo los chats y voy abordándolos. Bueno, aquí tenemos en especial son 4 tipos de violencia que a los que son sujetos los docentes, como es la violencia verbal, la violencia física, la violencia patrimonial y la violencia virtual. Entonces tenemos aquí, tenemos más que nada, también podemos tener la violencia psicológica y emocional. Y entonces en la violencia verbal dice, el abuso verbal ocurre cuando algún estudiante usa el lenguaje, ya sea hablado o escrito, para causar daño al docente. Incluye insultos, burlas, rumores, apodos y menosprecios públicos para exhibir y ridiculizar. También se incluyen las amenazas públicas o privadas. Pero ¿qué pasa cuando somos sujetos por este tipo de violencia verbal por parte de los alumnos? Caemos en su juego. Y entonces, en lugar de nosotros ser mesurados, de tomar nota, de buscar la evidencia, de buscar el apoyo, entonces amenazamos. Y entonces contestamos igual. Y en el momento en que contestamos igual, ya aquí lo que haya hecho el alumno, haya hecho la autoridad correspondiente, ya nosotros nos pusimos en el ojo del huracán. Si el niño o el estudiante te hace una seña obscena, por ejemplo, te ridiculiza delante de sus compañeros, entramos, o sea, no nos autorregulamos, no mediamos, no buscamos la solución. Lo que hacemos es exactamente actuar igual que ellos. Pero aquí a ellos no les va a pasar nada, a los que nos van a pasar es a nosotros mismos. ¿Sí? Es que puede haber muchos maestros que han sido cesados por este tipo de situaciones y cuando tú conoces los antecedentes y el contexto, dices, bueno, pero él no tenía en sí la culpa. Pero cuando cae en el juego, cuando entra en este vaivén de ir y venir con este tipo de violencias, pues como les decía, sí caemos nosotros en responsabilidad civil y la responsabilidad civil está penada. ¿Sí? Nosotros como docentes tenemos responsabilidad civil, no solamente el salvaguardar a las niñas y a los niños en cuestión de sus derechos, sino lo que implica también no generar espacios de violencia, porque una cosa es que nosotros tengamos que garantizar sus derechos de las niñas y de los niños dentro de lo que es la institución, pero aunado a esto nosotros generamos estos ambientes de violencia, pues tendríamos la afectación por ambas partes, tanto de manera administrativa como laboral, y si el padre de familia se va a otras instancias, tendríamos esto en materia penal. Lo que es la violencia física ocurre cuando los estudiantes utilizan su cuerpo o algún objeto para someter o controlar las acciones del docente. Por ejemplo, empujones, puñetazos, golpes, arrojarle objetos, etcétera. Esto ya es muy común que lo veamos. Ahí, por lo regular decimos, es un fenómeno. Sí, sí, es un fenómeno, pero lejos de ser un fenómeno, es un delito. Ay, ¿hacia dónde me voy a ir? Voy a denunciar ante derechos humanos, ¿qué voy a hacer? Pues, aunque tú denuncies ante derechos humanos, no te van a apoyar, porque al final de cuentas, derechos humanos está para poder darles recomendaciones a las instancias. A donde tú tienes que ir, pues con tus autoridades para empezar lo que es la negociación. Pero decir, y hasta ahí, no, hay más medios. Hay más medios, pero todo va a depender de ti, de nadie más que de ti. Lo que es la violencia patrimonial ocurre cuando el estudiante utiliza o da mal uso de los recursos materiales del docente sin su consentimiento. Por ejemplo, la destrucción de material o pertenencias. ¿A cuántos maestros les han rayado sus carros, verdad? Y no sabemos quién fue.
pero al final de cuentas es un tipo de violencia patrimonial o escondido sus cosas, sus materiales educativos, destruido sus computadoras, el robo bueno, la sustracción de dinero, entre otros. Y bueno, tenemos la violencia virtual, que esa es la que más se está dando últimamente, cuando se utilizan las plataformas virtuales y herramientas tecnológicas como las páginas de internet, los chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por celular, foros, teléfono y otros medios tecnológicos. ¿Podemos denunciar? Sí, sí podemos denunciar, pero, es lo que te voy a decir, el pero. Tú puedes denunciar todo el tipo de violencia has sido sujeto. También lo importante es que tú no hayas generado ningún tipo de violencia, porque en la medida de que tú denuncias, te van a denunciar. Y entonces vamos a entrar en el ir y venir. Ambos se van a estar denunciando. Ambos van a seguir procesos penales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No caer en las provocaciones de los estudiantes, no caer en las provocaciones de las personas. Pero si nosotros contestamos por igual y no tenemos las evidencias que nos ayuden, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre necesitamos evidencias. Y bueno, siguiente maestro Javier. Aquí nos dice, sí, fíjense que aquí me dice la maestra Heréndira. Lamentablemente es escuchar de parte de las autoridades que dicen que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya. Creo que es es una expresión coloquial que, que se ha manejado mucho, que se ha manejado mucho y que nosotros también no entendemos este tipo de expresiones. Pero también es importante que nosotros no nos pongamos en riesgo, porque nadie más que tú, eres el único que puede salir del problema. Eh, Dice aquí, al maestro Agustín, considero que todas las autoridades deberían ser buenos líderes y no ser solo jefes. Un líder se preocupa por todos sus subordinados y busca soluciones. Un jefe dice, lo haces porque tengo más autoridad que tú. Fíjese que ahí es algo que hay que cuidar, no expresarnos de esa forma, porque cuando nos expresamos de esa forma, entonces sí, estamos generando un tipo de violencia. Nada más que les recuerdo que nuestro reglamento de los trabajadores al servicio del Estado dice obedecer a tus autoridades superiores jerárquicas. Y no es porque tenga mayor situación, o jerarquía, sino porque el mismo reglamento dice que tenemos que obedecer. Entonces, en qué tengo que obedecer? En lo que me corresponde a mi trabajo. En lo que no me corresponde a mi trabajo, pues no, al contrario, tengo que darlo a conocer de que este tipo de autoridades están infringiendo un tipo de violencia en contra de. Pero, por ejemplo, si te dicen, bueno, es que tienes que entregar tu programa analítico, porque lo tienes que entregar, tengo que obedecer. ¿Cómo me voy y le digo aquí a las autoridades, es que no quiero entregar el programa analítico, estoy yo cayendo en un desacato de las indicaciones de mis autoridades? Dice, ¿qué pasa cuando un director dice que el que manda en la escuela es él y el único que da órdenes? Pues está en su derecho, maestra. Al final de cuentas, el director es el responsable de lo que pueda suceder en la escuela y el que da la última orden sí es él. Que se busque trabajar en colectivo, en colaborativo, es diferente. ¿Sí? Entonces, para que no caigamos en esta parte de autoritarismo, sí tendrían que ejercer otro tipo de liderazgo, lo que han comentado, pero no, o sea, al final de cuentas, él tiene un documento que lo hace el director y el único responsable de lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque ante una situación, estimada maestra, en donde se pongan en riesgo la seguridad de las niñas y de los niños, este, por ahí un micrófono. Él es el único que tiene que responder y ya posteriormente tendrá que realizar las investigaciones correspondientes. Pero a quien se le va toda la carga es al director. No,
No, maestra. Cristel Ramírez. ¿Se pueden considerar las pruebas mensajes de WhatsApp o llamadas? No. Hay un éxito en las jurisprudencias donde como prueba ante una denuncia ya en materia penal, los mensajes de WhatsApp, las llamadas no podrían considerarse como pruebas. Entonces, todo lo que corresponde a correos institucionales. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser las pruebas, el WhatsApp o las llamadas? Porque se pueden alterar, se pueden manipular. La única manera de que puedan ser aceptadas es con cadena de custodia. Así es, maestro, exacto. Dice, hay maneras de pedir las cosas, claro. Acuérdense la importancia de generar un ambiente libre de todo tipo de violencia, el trabajo colaborativo y la convivencia escolar. Y efectivamente, la convivencia escolar no solamente se debe de dar con los niños, porque hemos trabajado mucho lo de la convivencia escolar y que los niños realicen tal actividad y que los niños realicen otra actividad a favor de la convivencia escolar, pero tú no lo estás haciendo o las autoridades no lo están haciendo. Entonces, queremos que los niños lo hagan, pero nosotros no nos involucramos, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a ver nada más a grandes rasgos, estimados, estimados, cómo pues las noticias están en las redes, dice, este año 64 maestros despedidos por violencia y acoso sexual. La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz emitieron esta nota, nada más para que vean cómo nosotros sí podemos estar en riesgo. Y dice, despedidos por violencia y acoso sexual. Pero, ¿qué pasa cuando esa violencia solamente es un dicho? ¿O ese acoso, ese hostigamiento sexual solamente se quedó en un dicho y tú no tienes pruebas para defenderte? ¿Pueden llevarte a prisión? Sí. No solamente te pueden despedir, esto es lo menos que puede pasar aquí en que nos despidan, sino que las implicaciones legales en materia penal son otras. Nosotros por lo regular pensamos, bueno, ¿quién me va a defender? Y esto que es la Secretaría de Educación Pública. Es directa. Voy a continuar y ahorita voy respondiendo las preguntas. Ustedes váyanmelas dejando en el chat. Siguiente. Todas las preguntas váyanmelas dejando en el chat y ahorita regreso a las preguntas. Dice, acoso y bullying, amenaza, escuelas en Campeche. ¿Cuántos maestros han sido denunciados por acoso sexual? Dice ahí, denuncian a 7 docentes por acoso sexual en Campeche y 3 fueron cesados. ¿Y los demás en dónde están? Ah, los demás ya están, algunos están en prisión. También aquí dicen, denuncian asedio de maestro en primarias y secundarias. Hay maltrato. ¿Cómo podemos reconocer el maltrato escolar? Nosotros sabemos que existe el maltrato escolar, pero tampoco evitamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos generado maltrato escolar a los alumnos? Y, por ejemplo, vean cómo la violencia del docente se enlaza con la violencia hacia los docentes. Casual, castigamos a un niño por estar inquieto porque no tiene una buena conducta según nosotros, no tiene una buena conducta, lo castigamos, lo dejamos sin recreo, sin comer y resulta que el niño va a ir, a eso que nosotros hicimos, castigarlo, dejarlo sin comer, es violencia escolar, tipificada en maltrato escolar. El maltrato escolar es un delito. Pero viene el padre de familia y te enoja, te amenaza, te agrede por haber dejado sin comer a su hijo, por haber castigado. ¿Te das cuenta cómo la violencia escolar que tú ejerciste contra los niños termina siendo una violencia que ahora el padre de familia va a ejercer en contra tuya? Y entonces tú puedes denunciar al padre de familia por violencia, pero el padre de familia también lo va a hacer por violencia escolar y maltrato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que aprender a reconocer
los tipos de violencia, que el maltrato escolar, que para nosotros es disciplina, termina siendo violencia. Y entonces, si nosotros nos ponemos en estas posturas porque no conocemos, porque no identificamos los tipos de violencia o que lo que estamos haciendo en contra de las niñas y de los niños son situaciones, entonces sí nos estaríamos afectando nosotros mismos. Bien, siguiente. Vamos para allá, maestra. Dice, no es congruente con la NEM, que es humanista. Entonces, si el maestro no tiene derecho a decir lo que acontece en el ambiente laboral, y más aún el sindicato de maestros ya no funciona como tal. Es que fíjense, maestras, que hay veces que nos equivocamos nosotros pensando en que el sindicato va a defender los tipos de violencia. Y no. El sindicato no les va a defender los tipos de violencia, porque dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que es despido justificado, así es cese de nombramiento sin responsabilidad para el patrón, el docente que ejerza diferente tipo de violencia en contra de los alumnos. Entonces, ahí ya no hay manera. ¿Qué tenemos que hacer? Es no caer en estas situaciones. Por eso siempre tenemos que prevenir que no pasen. Voy más para allá. Dice, ola de acoso sexual en escuelas de Puebla. Dice, en los últimos 6 meses, 3 centros educativos de Puebla Capital han evidenciado casos de acoso sexual, pero solo hay un detenido. ¿Sí? Y así nos vamos a ir encontrando si ustedes entran al internet y van identificando todos este tipo de violencias. El acoso sexual es una violencia escolar. Está dentro de las inmediaciones de la escuela. Todo lo que esté o que pase dentro de las escuelas se llama violencia escolar y está tipificada. Siguiente, maestro Javier. Dice, destituyen a director y subdirector de la Escuela Blandina Torres de Marín por denuncias de acosos. Y ahí tenemos, dice, otros 3 profesores fueron separados del cargo y se exhortó a presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. Es decir, la SEP, así, dentro de su mismo reglamento, dentro de las leyes, no tolera la violencia. Y ahí es donde nosotros entramos, pero es que a mí quién me va a defender y dónde están mis derechos. Cuando se nos está acusando de algún tipo de violencia, estos derechos no existen porque no están dentro de tus derechos. Si tú te vas al reglamento de los trabajadores de la educación, en ningún momento hablamos acerca de los derechos de los docentes en relación a la violencia. ¿Sí? De hecho, son de las prohibiciones. Exacto, maestra. ¿Por qué? Porque existe el interés superior de la niñez. ¿Sí? Aquí todos tenemos que garantizar el interés superior de la niñez. Sería es uno de los principios, de las normas y de los derechos, porque el interés superior de la niñez tiene 3 funciones. Es un principio, es una norma y es un derecho. Entonces, nosotros como personal de escuelas públicas o privadas, lo que tenemos que hacer es garantizar los derechos. No, no están por encima de nuestros derechos. Los derechos de las niñas y de los niños no están por encima de nuestros derechos. También tenemos que aprender. Nadie está por encima de nuestros derechos. Si yo no hago nada, o sea, que afecta el derecho de los demás, nadie va a estar por encima de mis derechos. Pero si yo atento contra los derechos de las demás personas, voy a ver limitados mis derechos. ¿Sí? Eso es lo que también tenemos que aprender a identificar. Por ejemplo, yo tengo derecho a la libertad de expresión y puedo decir lo que se me ocurra, porque tengo derecho a la libertad de expresión y así lo vamos diciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese derecho, en el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, afecta el derecho del tercero, el derecho de al lado? Es decir, yo puedo decir, ay, pues porque como yo tengo ese derecho a la libertad de expresión, ay, pues es que mi directora es una
persona XXX y yo en ese momento le estoy generando violencia. Entonces yo tampoco puedo decir que están sus derechos de mi directora por encima de los míos. No, yo en mi libertad de expresión, en el ejercicio de mi libertad de expresión, vulneré el derecho a la vida libre de violencia de mi director. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en este juego? Yo respeto tus derechos, tú respétame mis derechos. Yo garantizo tus derechos, tú garantízame mis derechos. Estamos en un proceso de ser garantes de los derechos de los demás, ¿sí? Y seguimos. Aquí dice, CEP reporta 105 casos de acoso en Puebla. 28 docentes fueron despedidos. Y aquí cabe la incógnita, maestras y maestros. ¿Estos maestros realmente ejercieron el acoso? ¿Fueron sancionados porque no tuvieron las evidencias? ¿Son culpables o eran presuntamente inocentes? ¿Cómo podemos discernir esta situación? Si dentro de las investigaciones correspondientes nosotros no podemos ayudarnos nosotros mismos porque pensamos que mi director es el que va a entregar todas las pruebas, pues estamos equivocados. Porque el director sí va a entregar las pruebas donde acrediten y desacrediten el hecho del acoso, pero tú tienes que ayudar. Pero si tú no ayudas, entonces, ¿cómo se te va a garantizar? Pero ya dentro de cuando se instrumentan las actas administrativas dentro de la defensa, tú llegas y te sientas porque ya se te va a instrumentar el acta administrativa y estás esperando que el sindicato haga toda la defensa sin que le proporciones alguna prueba, no tienes manera, ¿eh? Entonces, si yo no proporciono pruebas, nadie me va a poder ayudar. No, no. ¿Cómo? Con qué se fundamenta? ¿Con qué se puede acreditar o desacreditar el dicho del padre, de la madre de familia, de algún miembro de la comunidad? ¿Cómo? Si tú no tienes las pruebas. El único que debería de tener las pruebas para poder defender sus casos, su caso, eres tú. No, pero es que la supervisora, el director, y ahí viene la frase, no, pues de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. No, no es cierto. Ellos van a entregar lo que les corresponde dentro de su función, como director, como supervisor, como jefe de sector. Tendrán sus pruebas. Pero si tú eres docente y a ti te están poniendo, te están acusando de alguna situación y tú no tienes cómo defenderte, la prueba que esté, que no sea fabricada, porque luego se da uno cuenta. Entonces, si tú tienes las pruebas correspondientes, si tú tienes pues todo lo que te pudiera ayudar, puedes. ¿Qué podría venir ahí? Pues una llamada de atención, una invitación y no más. Pero si tú no tienes las pruebas, pues puede ser un cese, sí. La instrumentación del acta administrativa conlleva un cese sin responsabilidad para el patrón. El patrón es la SEP. ¿Y qué hago? Protegerte. ¿Cómo? A través del conocimiento. A través de que tú mismo no caigas ni en omisión ni en negligencia y tampoco que generes violencia a ninguno de los miembros de la comunidad educativa, a ninguno de los miembros de las autoridades correspondientes. Si tu supervisor puede llegar y decirte muchas cosas, pero si dentro de esas cosas que te está diciendo tú tienes las evidencias, pues puedes establecer una queja. Pero si no las tienes, y si dentro de lo que te está también comentando, pues forma parte de tus funciones, tal vez los modos no son los correctos, pues ahí también habría de caber una llamada de atención, pero por parte de la autoridad superior del supervisor. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, pues aquí está tomado de la nota, dice en el sexenio que está por concluir, es decir, la Secretaría de Educación Pública de la SEP dio de baja a 28 docentes de diversos centros escolares de la entidad poblana tras ser involucrados
e investigados por presunto bullying y acoso sexual. Cuando hablamos del bullying, hay que tener muy claro esto del bullying. El bullying no solamente se puede ejercer entre los alumnos, sino también entre los docentes. Y los docentes a lo que es a los alumnos, ¿no? Aquí el término bullying está un poco mal empleado, es acoso. Acoso entre docentes, acoso docente-alumno, alumno-docente, etcétera. Pero aquí es donde más está más sancionado, si se dan cuenta, no dice, ahí sancionaron a un alumno por agredir a un docente, ¿verdad que no? Las notas no las encuentran de esa forma. Las notas que estamos encontrando es lo que hace el docente y cómo el mismo docente se pone en riesgo. ¿Y por qué se pone en riesgo? Porque suponemos. Siempre supongo que yo tengo la razón y que él no. Supongo que yo soy el maestro y él es el alumno. Supongo que yo soy el maestro y él es el padre de familia. Sí, pero ustedes mismos lo han manejado acá, la forma en cómo lo estamos diciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros cuando damos una queja al padre de familia, el padre de familia termina totalmente alterado? ¿Por qué? Porque los modos en cómo la dimos no fue la correcta. ¿Cuántas veces nosotros también damos esas quejas solos frente al padre de familia y decimos, a ver, señor o señora, su hijo hizo esto, esto, eso, y le ponemos una larga queja? Y entonces va el docente, digo, el padre de familia, así bien exaltado, dice, no, pues es que la maestra o el maestro me agredió, me gritó, es prepotente, sus modos. ¿Ya te diste cuenta? Que lo que tú le dijiste de un mal modo, él ya lo está tomando como agresión y más aún cuando tú no tuviste ningún testigo, porque todavía damos las quejas sin que los demás se enteren, sin que se entere el director. Ah, yo es que yo tengo, yo como docente, tengo que decirle al padre de familia, pero a mi director no. A ver, primer tip, jamás, jamás de los jamases, den una queja a un padre de familia sin la presencia del director, porque cuando menos ya son dos personas, el director está involucrado en ese sentido. Pero si tú le das la queja y el padre de familia al rato dice que lo agrediste o que la agrediste, ¿cómo te vas a defender? Pero si dice que lo agrediste y estuviste en la dirección junto con el director, ya son dos personas, tres personas que pudieron ver lo que sucedió y que forman parte de los testigos. Y todo levantarlo en nuestra bitácora. ¿Cuántas veces hemos dicho que esas bitácoras nos duele la cabeza porque ay, es una carga administrativa? Las bitácoras es tu única defensa, decían aquí. Y entonces, ¿cómo nos defendemos? Haciendo bien tus bitácoras, haciendo bien tu trabajo, ¿sí? Levantando de forma correcta tu bitácora, de manera circunstanciada. Luego aquí también nos dice, así lo dio a conocer el director jurídico de la dependencia. Entre el 2019 y 24, por ahí un micrófono, se presentaron un total de 105 denuncias de este tipo. Imagínense para nuestro estado de Puebla, 105 denuncias. Estamos hablando, como les decía, cuántas de esas denuncias solamente fueron dichos. Pero que el maestro, como no levanta su bitácora porque tiene una carga administrativa, como el maestro no toma en consideración las sugerencias del director o del supervisor, dice, pues ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago si esto me representa más trabajo? Si esto, en lugar de que me ayude, me da más dolores de cabeza. Tú no sabes en qué momento tu bitácora te puede salvar. Luego aquí nos dice, los profesores que fueron cesados por la SEP incurrieron en agresiones sexuales, pero fíjate, malos tratos contra maestros, maestras y alumnos que en su momento recibieron acompañamiento por parte del área de igualdad sustantiva. Es decir, también están cesando a los maestros que
ejercen malos tratos no solamente contra los alumnos, sino contra el propio personal. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar, ahora sí como dijimos, ya no tenemos que aceptar y normalizar la violencia. Lo que es violencia. Ya no podemos seguir normalizándola. Entonces sí tenemos que darlo a conocer. Y si vemos que la violencia que se está ejerciendo o que pues los malos modos, como dicen aquí, los malos modos, el estar pues exhibiendo a los propios compañeros, el estar poniendo apodos, se puede, en cierto momento, se puede subsanar a través de la negociación o de la mediación, de la resolución de los conflictos, se debe de hacer, porque si no, las implicaciones van a ser más. Cuando los maestros son cesados, no crean que les van a dar un finiquito. Le van a decir, a ver, trabajaste 25 años, pero en este sentido, pues ya tú incurriste en esta falta y pues te voy a despedir y te vas a llevar unos 50,000 pesos al menos. No, es sin responsabilidad para el patrón. No te van a dar nada. Sí. Y entonces decimos, ¿y entonces dónde está la SEP? Es que yo pertenezco a la SEP. No, eres trabajador de la Secretaría de Educación Pública. Es algo que también tenemos que entender. Ah, pero es que es mi plaza. No, no es tu plaza. Pero es que tengo un nombramiento. Sí, tienes un nombramiento que te ostenta como docente, como director, como supervisor en esa instancia, siempre y cuando no incurras en ninguna falta. Ah, entonces tienes una relación contractual con el gobierno, con el Estado. Eres trabajador, eres un servidor público y como tal tienes un reglamento que cumplir. Y en ese reglamento que cumplir, evitar caer en este tipo de violencia para que tampoco a nosotros nos afecten. Entonces, sí, la violencia que nosotros estamos sufriendo se deriva también muchas veces de nuestras propias acciones, de nuestras propias actitudes y de lo que nosotros estamos generando en los entornos educativos. Tipos de violencia que podemos subsanar o que podemos eliminar es no vulnerar ningún derecho de nadie, de nadie. Es decir, ni siquiera de las autoridades. No, pero es que la autoridad no entiende. Da la queja, pero no le vulneres sus derechos. Y luego acá dice, el funcionario explicó que cuando se presenta este tipo de casos entre estudiantes, la SEP Puebla pone en marcha la aplicación del manual de convivencia, mientras que cuando los actos de acoso son de docentes, alumnos, se aplica otro tipo de medidas y se da el seguimiento conforme a la ley siguiente. Guerrero Monte refirió que en esta situación se usan lineamientos para proteger a las niñas y a los niños y que las sanciones deben ser confirmadas bajo las acusaciones que se tienen, o sea, hay que siempre confirmar, y van desde el cese del maestro y la conclusión de la relación laboral, así como extrañamientos o actas administrativas. ¿Me pueden instrumentar un acta administrativa y derivar a un cese? No. Si dentro de lo que es el acta administrativa, ¿sí? Tú, como docente, no presentas ninguna prueba y se te está acusando por maltrato, abuso, acoso, violencia, sí. Es decir, ¿qué me puede pasar si me están instrumentando un acta administrativa y el delito es violencia? Va a hacerse ese seguro. Pero si dentro de lo que es un cese, bueno, que me están pues generando este tipo de situaciones o me están acusando de violencia y yo tengo pruebas, ahí ya cambia la situación, porque entonces tú vas a poderte defender. Pero si no tienes las pruebas, no te puedes defender. O sea, tú mismo, entendamos, compañeras y compañeros, que nosotros mismos somos los que nos ponemos en un estado de indefensión donde nosotros creemos que los demás van a hacer las cosas por nosotros y no va a ser así. ¿Sí? Entonces tú eres el que te vas a defender. Por aquí nos dicen, ¿compartirán la grabación? Sí, el maestro Jafib les comentó que creo que se iba a quedar grabada, algo así. Ahorita que les dé las indicaciones correspondientes. Siguiente, por favor.
Y bueno, pues ya con esta plática que hemos tenido, la violencia a los docentes se deriva de la violencia docente, ¿qué opinan? ¿Sí se deriva de la violencia docente a la violencia a los docentes? Por algo que nosotros generamos, algo que nosotros hicimos, algo que nosotros hemos hecho como parte de nuestras estrategias. Yo lo que los invito y les sugiero es que tal vez muchas veces dejamos sin recreo a nuestros niños y nunca nos pasó nada. Si hemos hecho o hemos tenido este tipo de prácticas, ya no lo volvamos a hacer. Si nosotros hemos exacto, maestra Marisol. Dice, sí, porque hacemos conductas que se vuelven normales. Sí. Hay una delgada línea, estimadas maestras y maestros, hay una delgada línea entre lo que nosotros le llamamos como estrategia de conducta para la disciplina y otra que ya es lo que es la violencia. ¿Cuándo puedo identificar que es violencia? Cuando le estoy vulnerando los derechos a las demás personas. A partir de ahí yo puedo identificar. No necesito mayores conocimientos de, bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, si tú sabes que los niños tienen derecho a la recreación, no tienes por qué dejarlos sin recreo. Que si los niños tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral, pues tú tienes que llevar a cabo todas las actividades que te competen. Dice, si pasan al frente a los alumnos en el homenaje a la bandera, porque según no se está portando bien, pues eso se llama violencia. ¿Por qué lo estás pasando enfrente? Se está llamando discriminación. ¿Discriminación por qué? Por su tipo de conducta o se está o discriminación por su religión o sus creencias. Y en lugar de que lo pasemos al frente, tenemos que aprender a trabajar lo que es la identidad por México, llevar a cabo proyectos que pues ayuden a nuestros alumnos a entender y comprender la importancia del respeto a los símbolos patrios. Y sí, maestra Carolina, dice, me molesta mucho que cualquier cosa pueda ser sacada de contexto para lo que convenga al alumno y a los padres de familia, manipulando a sus objetivos. Pero cómo puedes establecer acciones en donde no salga de contexto cuando tú tengas las evidencias? ¿Sí? Entonces, si tú tampoco tienes las evidencias, pues va a ser más fácil que efectivamente, como les decía, la carga de la prueba, tomando en consideración lo que establece la Suprema Corte de Justicia, en una jurisprudencia nos dice la carga de la prueba la tiene lo que es la escuela, porque los padres de familia, al no estar dentro de las instituciones, no tienen la manera de probar. Por lo tanto, quienes tienen la responsabilidad es la escuela. ¿Y en dónde empieza la investigación? Entonces, pues si llega la denuncia, la queja, llega el supervisor, el director a hacer las investigaciones correspondientes y aquí a ti cuando te dicen, a ver, ¿por qué pasaste al alumno por qué pasaste frente aquí a los alumnos, que están ahí haciendo relajito en honores a la bandera? Pues porque no saludaron de manera correcta, los símbolos patrios. ¿Y cómo has trabajado con ellos? ¿Tú ya trabajaste algún proyecto que derive de lo que es la identidad por México? No. ¿Tú ya trabajaste aquí lo que son el respeto a los símbolos patrios? No. ¿Tú ya estableciste reglas y normas con los padres de familia? No. ¿Tú estableciste una carta de compromiso con esto? No. Entonces, ahí es donde tú solito dices, pues es que no tengo nada, ¿qué hago? Bueno, en ese momento voy a hacer pruebas. No, ya no hay manera. Dice acá, vamos, siguiente maestro Javid, ahorita voy para allá. Entonces, sí, la importancia nuevamente de lo que les decía yo, las pruebas. Dice acá, ante una situación de violencia docente o violencia al docente, ¿sabes cómo actuar? Te haces estos cuestionamientos y ahora, ¿quién me va a apoyar? ¿Dónde están mis derechos? ¿Qué puedo perder? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué debo saber? ¿Estoy preparado para una situación donde sea la víctima o el imputado? La pregunta es que yo les haría. ¿Ustedes están preparados?
ante este tipo de situaciones donde ustedes pueden ser la víctima o donde ustedes pueden ser los imputados? Contéstenme sí o no están preparados. En el chat, yo ahorita voy con las preguntas. Escríbanme, por favor. Dice Nora, no. Rosario, no. Maritere dice que no. Y bueno, pues me van contestando. Y dice, aquí dice, no, ya pasé por un acta administrativa y sigo desconociendo cómo defenderme. No estoy preparada, no al 100, no. Y efectivamente, las interrogantes, ¿cómo debo de actuar? ¿Quién me va a apoyar? Nada más que nosotros mismos. ¿Qué puedo perder? Todo, todo puedes perder. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu patrimonio, puedes perder tu libertad, puedes perder tu salud física, emocional, mental y psicológica. Puedes perderlo todo. Cuando hay una acusación, lo primero que hay que buscar las pruebas. Y hay veces que esas son las que no tenemos. ¿Sí? Y pues nos dice aquí la maestra Carolina, dice, ya me instrumentaron un acta y hasta ahorita no sé cómo defenderme, porque nadie nos enseña cómo defendernos ante este tipo de actas administrativas. Dice, en mi caso a la fecha me sigue afectando psicológicamente. Así es. Aprendemos a la mala, la gran ventaja es tener tu trabajo bien hecho y escrito, realizar ¿qué dice? Tu trabajo en cuanto a las normas, sí. Recuerden que el desconocimiento de la norma no nos exime de responsabilidades, porque luego primero que hacemos es que yo no lo sabía, es que a mí nadie me lo dijo, es que mi supervisor, es que mi director. ¿Qué otra cosa nos puede poner en un estado de indefensión? La no aplicación correcta de los protocolos de actuación en casos de maltrato, acoso, abuso sexual. ¿Por qué? Porque nos pueden acusar de negligencia y omisión. Por negligencia y omisión, ¿yo puedo perder mi trabajo? Sí. La negligencia es un delito y la omisión también. Entonces, ¿me pueden denunciar por negligencia u omisión los padres de familia? Sí. Lo que les decía, si yo en algún momento agredo a mis autoridades me pueden denunciar no solamente ante la Secretaría, sino también ante lo que es la Fiscalía. Eh, He tenido algunas asesorías donde, pues, donde la directora, la directora fue a denunciar, así como tal, la directora fue a denunciar a su docente por violencia psicológica en la fiscalía. ¿Reparación del daño? Sí. Entonces, ¿qué dice la fiscalía? Ah, bueno, yo ya recibí la denuncia. Dentro de las primeras actuaciones de la fiscalía es citarte a a una mesa de mediación o de negociación. Pero cuando tú llegas a la fiscalía, ya la mediación y la negociación ya va con reparación del daño. Cuando nosotros lo estamos trabajando, por ejemplo, que dice el supervisor, pues nos vamos a una negociación y nosotros no queremos, es un medio, es el momento adecuado para poder, pues, llevar a cabo esa negociación y limar asperezas. Pero cuando la negociación está y en la fiscalía, pues te va a decir la fiscalía, sí, te vas a sentar, pero la víctima, en este caso, le decía, era la directora, pues la directora estaba pidiendo una reparación del daño, de daño psicológico que le había generado su propia docente. Sí, entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tendría que hacer para que le diera el perdón la la directora, la docente, pues reparar el daño, es decir, pagarle todas las actuaciones y conductas, pues, digo, terapias psicológicas y un dinero adicional. ¿En cuánto va la reparación del daño? Dependiendo. Puede ir de 20,000, 50,000, 100,000, 500,000, 5,000, dependiendo.
Entonces, pues esta webinar es precisamente para eso, para identificar que muchas cosas que nosotros hacemos, que pensamos que es algo normal, lo único que nos van a poner es en un estado donde nosotros no nos podamos defender y seamos acusados, seamos los imputados o seamos las víctimas. Entonces tienes que saber cómo actuar cuando eres el acusado, pero también tienes que saber cómo actuar cuando eres la víctima. Y bueno, nos dice acá, ahora sí voy para los chats, dice... En lo personal también he tenido acta administrativa por desconocer, como lo mencionan, se afecta psicológicamente por el simple hecho de estar pensando qué es lo que pasará más adelante. Y les digo, afortunadamente hay situaciones en que a partir de las actas administrativas, pues no se deriva a un cese, pero cuando se vulnera el interés superior del niño, de la niña, sí va prácticamente directamente a un cese. Entonces, ¿qué hacer ante esas actas administrativas? Y donde pues el daño sea lo menos posible, donde pues nosotros podamos conservar también nuestro empleo, conservar nuestros derechos laborales, porque cuando hay un cese pierdes todos tus derechos laborales, te pierdes lo que es tu salario, tu plaza, tus vacaciones, tus aguinaldos, pierdes todo tu seguridad social. Y bueno, acá vamos, dice, no acá, a ver, ¿dónde voy? Ay, ya es que me subí mucho, perdón. Déjenme muevo el chat. Y dice, los padres de una alumna señalan que su hija ha sido agredida por 3 alumnos dentro de la escuela, sin embargo, se niegan a identificar a los alumnos, pero me exigen que los sancione. ¿Qué debo hacer? Pues aplicar los protocolos de actuación, tiene que hacer la investigación correspondiente, maestra. Si te está diciendo que fueron agredidos, ya tuvo que haber aplicado el protocolo de actuación en casos de acoso escolar, ya en la actuación. Todos ahorita deben de haber aplicado ya sus protocolos de actuación en cuestión de la prevención y de la detección. No esperemos hasta que ya existan niños o niñas vulnerados. Entonces ya aplique el protocolo de actuación en caso de acoso escolar. Dice, si una maestra llama a las 4 m o a las 5 m días de descanso, sí, ahí sí. Primero ya empezamos a sufrir ese tipo de acosos por parte de las autoridades correspondientes. Hay que poner en ese sentido, reglas y límites. Dice, ¿cuál es la diferencia? Reglas y límites, maestra. Y entonces también, porque ya es acoso laboral, de 4 a.m. a 5 a.m. es acoso laboral. Y vámonos, ¿cuál es la diferencia entre un extrañamiento y un acta administrativa? ¿Quiénes lo pueden aplicar? El extrañamiento lo va a establecer directamente las autoridades jurídicas de la Secretaría de los Contenciosos Administrativos. ¿Quién puede administrar o quién puede instrumentar un acta administrativa? El director o el supervisor, dependiendo a quién se le den las indicaciones. Si vienen las indicaciones por parte de la secretaría del jurídico y le dice al supervisor que él es el que va a instrumentar el acta, entonces y la instrumenta el supervisor. Si la indicación viene hacia el director, la instrumenta el director. Sí, entonces estas actas administrativas tenemos que entender que no, así, pues te voy a levantar un acta administrativa, que nuestras autoridades nos digan, te voy a levantar un acta administrativa nada más como un medio de amenaza, es no, ¿sí? Tiene que haber una orden, una indicación por la autoridad superior y bajo una queja o una denuncia correspondiente. Y entonces sí se emite el oficio para la instrumentación del acta y va dirigida a la autoridad competente. Quienes la instrumentan son las autoridades competentes. Y bueno, creo que hasta acá dejamos el chat, yo ya no tengo más en chat. Bueno, compañeras, hasta acá era una plática, como les dije, era una plática totalmente gratuita con relación a qué podemos hacer, sobre todo lo que es la violencia del docente
la violencia que sufren los docentes, pero también identificar que la violencia que ejerce el docente nos lleva a la contraparte. Entonces, también entender que no estamos pues a salvo de que nos puedan pues ahí poner alguna queja, alguna denuncia por no actuar de forma correcta. O sea, estamos en la mira cuando nosotros no hacemos lo que nos compete, pero también cuando empezamos a justificar todo. O sea, ¿qué es lo que les decía? No se trata de justificar, se trata de sustentar, ¿sí? Entonces, por eso aquí la reflexión, ¿cómo debo actuar? O sea, ¿quién me va a apoyar? ¿Qué puedo perder? Ya te dije, puedes perderlo todo, todo cuando pues terminamos poniéndonos en en esa delgada línea de lo que es la violencia. La violencia en las últimas fechas está muy penada. Hay muchas perspectivas, perspectiva de género, perspectiva de niñez. Cuando a los niños los vulneramos, les vulneramos sus derechos, no solamente se juzga con relación a lo que es ahora como decimos, la norma de la SEP, no. Va implícita la norma administrativa, la laboral, la civil, la penal, van implícitas todas. Y también donde haga la denuncia el padre de familia. Si dicen, bueno, se queda en la SEP y ya no va más allá el padre de familia, lo único que puedes perder es tu trabajo. Pero si el padre de familia se va a la fiscalía y te denuncia, pues puedes perder lo que es tu libertad. Y entonces ahí es donde empiezas a sufrir también violencia. ¿Por qué? Por las quejas, por las denuncias que tal vez están mal infundadas, pero cómo me ayudo? ¿Cómo me apoyo? ¿Qué necesito? Pues necesitas todos los medios de prueba que te que puedas probar, ahora sí que tengas que entregar ante las instancias correspondientes para pues para defenderte. Al final de cuentas te tienes que defender y tienes derecho. ¿Y cuáles dicen aquí? ¿Y dónde están mis derechos? Tus derechos laborales ya sabes cuáles son, pero sí, cuando se atentan tus derechos humanos, entonces tú también puedes hacer las denuncias correspondientes, porque también tienes derecho al libre proceso, también tienes derecho a la justicia, tienes derecho a ser escuchado, tienes derecho a ser vencido en juicio, a que no solamente se inventen las cosas, sino que lo comprueben. ¿Qué pasa cuando estamos en esta situación? Ante la instrumentación de una acta administrativa, por lo regular, me ha tocado estar en varias actas y por lo regular llegan los compañeros o llegan las compañeras y se sientan esperando que todos busquen la manera de apoyarlo. Y realmente, pues en la instrumentación del acta administrativa, no se va a juzgar a nadie, solamente se van a escuchar, pues las testimoniales, se van a recibir las documentales, se van a recibir las periciales, que digan que sí o que no se ejecutó esa acción, ese hecho ilícito o ese acto ilícito. Pero si tú te presentas y no llevas nada, ¿cómo? ¿Qué le das a a las autoridades competentes para que digan, no, pues es que el maestro o la maestra no incurrió en esa falta grave o no grave? Porque recuerden que dentro de lo que es la parte administrativa tenemos faltas graves y faltas no graves. Y eso es lo que juzgan. El supervisor no te va a juzgar, el director no te va a juzgar, el jefe de sector tampoco. Ellos solamente van a hacer la investigación, van a instrumentar, es decir, van a escuchar a las partes y van a entregar las pruebas. ¿Quiénes van a emitir la sanción correspondiente? Los jurídicos de lo contencioso administrativo. Son los que van a establecer si eres acreedor solamente a una llamada de atención, a una invitación, a un extrañamiento o a un cese, sin responsabilidad para el patrón. No lo va a hacer tu supervisor. Es mentira que digan, ay, no, pues es que el supervisor. O es mentira, ay, no es que el director. En cuestiones de las escuelas particulares, pues ya es otro asunto porque también se irían a lo contencioso administrativo y ya establecerían si le quitan o no le quitan la clave a la escuela o si existe una sanción monetaria a las instituciones. Maestro Jafib, te dejo y te paso los micrófonos. Maestros, pues ya escuchamos todo lo que implica el prevenir, el desconocimiento, el estar mal informado. Entonces, muchas de las veces, la mayoría de las veces cometemos
faltas contrarias a la norma por desconocimiento. Compañeros, quisiéramos responder todas las preguntas, pero no se puede, el tiempo no nos da, de hecho lo teníamos programado para menor tiempo, pero surgen dudas. Miren, maestros, nosotros a raíz de este webinar, ¿qué les proponemos? Y no es la primera vez que lo hacemos. En meses pasados ofertamos un seminario, pero en esta ocasión venimos a ofertarles, maestros, el resultado de toda esta temática, un diplomado que contiene principalmente estos elementos: derechos y responsabilidades administrativas, laborales y civiles y penales de cada uno de ustedes como servidores públicos, los exhortos, las invitaciones, las llamadas de atención como medios preventivos, la prevención y la actuación ante actas administrativas, la defensa laboral en la instrumentación de actas administrativas, las pruebas documentales, testimoniales y periciales en las actas administrativas, los alegatos como defensa en el procedimiento contencioso administrativo, la negociación como estrategia para la resolución de conflictos con las autoridades y comunidad educativa. Todos estos elementos incluyen el diplomado que nosotros estamos ofertando, además de la asesoría jurídico-educativa, que por el tiempo que dure el diplomado. Lo tenemos proyectado para alrededor de 3 meses, iniciaría el 15 de enero y culmina aproximadamente el 15 de marzo, con una sesión cada 8 días, los días miércoles, de 7 a 9 de la noche. Todo eso queda grabado para los que estén interesados. De igual manera, de la mano con este diplomado, hay una certificación que nosotros estamos ofertando. Es una certificación en técnicas de neuronegociación. Esta certificación está avalada por la SEP, es un certificado emitido por Conocer. Ingresan al RENAP. El RENAP es el Registro Nacional de Personas con Competencias, es una plataforma federal. Tú colocas tu CUR y aparecen tus certificaciones, y además que tiene valor curricular. ¿Cuál es el costo del diplomado? Solo el puro diplomado vale 4,500, maestros, y la certificación tiene un costo de 6,000. Pero el día de hoy el instituto está ofertando el diplomado, ¿sí?, que tiene su precio de 4,500. Tenemos algunas becas por solo 3,889. Y además de que una sola asesoría jurídico-educativa tiene un costo de 900, pero para ustedes que tomen el diplomado, durante todo el diplomado estas asesorías son totalmente gratuitas, si ocurriera algo. Y si a la postre, después del diplomado, ustedes requieren una asesoría, pues tendría un costo de mitad de precio. Y la certificación, tenemos también una beca. La pura certificación solita les costaría con la beca 4,899. De igual manera se llevarían la asesoría jurídico-educativa durante el proceso del diplomado o la certificación. Pero hoy, como estamos cerrando el año y sabemos que pues esto es una necesidad, maestros, miren, nos ha pasado, el maestro que no previene, que no invierte en su formación, está a expensas de llegar a estas situaciones que para todos son incómodas. ¿Qué les ofrecemos nosotros? El diplomado más la certificación. Solamente tenemos, que tienen un valor de 10,500, tenemos 15 becas y todo les queda por 4,899. Además de las dos, del diplomado y la certificación, se llevan una membresía jurídico-educativa. ¿Qué significa esta membresía? Que durante el 2025, ¿sí?, si ustedes tienen alguna situación que requiere asesoría, ustedes pueden acceder a ella. Y además de esto, depende de tu función, ya seas docente, directivo, supervisión, te ofrecemos un curso. Si eres docente, te vamos a ofrecer un curso que tiene que ver con los ejes articuladores. ¿Desde dónde? Desde la contextualización a partir del programa analítico,
Si eres supervisor, tenemos algunos cursos sobre capacitación de mesa directiva de APF o de algún curso de acuerdo a tu nivel. Tenemos para escoger, ese iría extra, es como el valor agregado, y tú puedes decir, bueno, en este momento no tengo el dinero, también tenemos una solicitud de financiamiento. Ese financiamiento tiene un costo de, te quedaría en 5,999 acomodado en el tiempo que dura el diplomado con la certificación, ¿sí? Y puedes apartar con, disculpen, puedes apartar con 500 pesos antes del 16 de diciembre y puedes pagarlo hasta el 15 de enero que empieza el diplomado o la certificación. Eso es lo que nosotros les ofrecemos, maestras y maestros, directores, directoras administrativos. Tenemos mucha experiencia en el campo. Ustedes ya vieron el currículum de la doctora, además de que tiene la experiencia jurídica, es supervisora, entonces tiene la forma de vincular todas estas temáticas, ha resolvido situaciones, ha ayudado a varias personas a atender cuando se encuentran en estas situaciones y finalmente ha apoyado a muchas a llegar a situaciones pues que generen otras circunstancias que pongan en riesgo principalmente pues nuestro bienestar laboral, nuestro futuro y, ¿por qué no decirlo? No, también nuestro equilibrio financiero. Muchos dependemos de nuestro trabajo y es una forma de prevenir, maestros. Pueden checar en nuestras redes sociales todos las asesorías, acompañamientos que brindamos durante todo el año escolar. Entonces pueden pedir referencias. Quedo a sus órdenes. En el WhatsApp están mis datos para que ustedes puedan adquirir estas becas. De verdad, maestros, después de esta fecha, yo les aseguro que ya no va a tener el mismo precio porque solamente la pura certificación, ya lo veíamos, tiene un costo de 6,000 pesos. Es una certificación en técnicas de neuronegociación para la conciliación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, se quedan todos pensativos. Sí, la prevención y la atención, maestros, pues no tiene precio. Si no hay ninguna otra duda, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Diagonal y FEC. Ahí nos pueden encontrar. Igualmente, diagonal, www.ifec.com y estamos Hola, a sus disculpa, órdenes. Adelante. tengo una pregunta. ¿Qué tiempo dura el diplomado? Y Ok, bueno, el lo de diplomado dura financiamiento. alrededor de 3 meses, maestra. Ah, ok. ¿Y lo No de sé si tú eres... financiamiento cómo es? Perdón, Ok, bueno, miren, les cuento, que el no lo sé. diplomado, perdón. Es que digo, tenía dudas si lo mismo de el diplomado y la certificación. Ok, ya le entendí. Bueno, miren, durante estos 3 meses está proyectado tanto el diplomado como la certificación. Ya con la certificación, después de que acabemos todas las temáticas, se agregan unas semanas más por el proceso de evaluación, ¿sí? Que hay que prepararlos, que hay que agendar una evaluación, etcétera. Bueno, ya los que estén adentro, pero se puede extender hasta máximo 4 meses, con sesiones cada 8 días, maestra, de, ¿cómo se llama? Los días miércoles de 7 a 9 de la noche. Si por alguna circunstancia usted no se llega a conectar, todo se queda grabado en la plataforma que tenemos. No sé si logré resolver sus dudas, maestra Carolina. Entonces lo de los 6,000 pesos es diferente al diplomado más la Ah, ok, ok. certificación. Bueno, mira, si es una solicitud de financiamiento, te lleva las dos cosas, el diplomado, la certificación, la membresía, el curso, en parcialidades. Los 6,000 pesos estarían diferidos entre el tiempo que dure el diplomado. Pero si tú dices, yo lo puedo pagar en una sola exhibición
de aquí hasta el 15 de enero te queda por 4,891. Gracias, sí, ya quedó claro, gracias. ¿Ok? No sé si alguien tiene otra duda. Miren, maestros, de verdad, yo los invito a que ustedes googleen bien en internet cuánto cuesta la certificación y ustedes se van a dar, ahora sí que no es el precio en el mercado, e incluso hay quien lo tiene mucho más caro, ¿sí? Y esto es la manera de prevenir. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Si alguien no quiere expresar su duda, puede manifestarlo en el chat, ya lo volvimos a habilitar. Disculpe, ¿solo en esta ocasión van a abrir el diplomado y la certificación o habrá en otros periodos? Miren, no les voy a mentir, este lo abrimos en el 2024, solamente hubo una generación, ¿sí? Si hubiera más interesados, posiblemente sí, maestra, pero a veces solamente son 2 o 3 los que quieren tomar un otro periodo y se queda a consideración. No le digo que no, pero posiblemente sí. Maestra. Sí. No sé si tengo otra duda, maestra Claudia. Que venía pensando en voz alta. Ah, Gracias. sí, maestra. ¿Alguien más? Maestros, quiero que sepan que de los últimos casos que han tenido más, este, pues, ¿cómo se puede decir? Am, que han llamado más la atención, que han llegado a ser, la doctora ha asesorado a algunas de esos involucrados y afortunadamente, pues han salido, han logrado atender la situación conforme lo que les corresponde, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que nosotros les ofrecemos. Bueno, maestros, si no hay ninguna otra duda, yo quedo a sus órdenes. Mi nombre es Jafín Mota García, del Instituto de Formación, Evaluación y Certificación. Y cuídense, que tengan excelente noche y feliz cierre de año 2024. Maestra Iris, ¿quiere comentar algo? Ok. Bueno, Perdón, hubo un error. me parece que no. Cuídense y hasta luego.